Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la continuación de los básicos de cocina. Y el audio en el monólogo, todavía les sigo diciendo audio. En el monólogo pasado, creo que nos quedamos en... Creo que nos quedamos incluso en la carne de res, porque el tema es largo, pero la carne de res tiene varios beneficios que cierto es, de la mayoría de las carnes que tenemos a disposición para el refrigerador y para una economía autogestionada de cocina, no es la mejor opción, seamos francos. El pavo es una mejor opción, pero el sabor es un poquito diferente y a mucha gente no le agrada, por ejemplo, los muslos y alitas de pavo que son una muy buena opción, es carne de muy alta calidad, la grasa es buena. Eh, Y bueno, dependiendo del país y el continente es también la disposición, porque el pavo guajolote generalmente es un poco más norteamericano. No he investigado muy a fondo respecto a las granjas de guajolote mexicano, pavo gringo, pero hasta donde recuerdo la mayoría de los pavos y productos cárnicos de pavo que encontramos es de procedencia gringa, lo cual puede ser un área de oportunidad para México, supongo. Pero en cuanto a la res todos tenemos nuestro corte favorito, todo el mundo sabe que agradable es un ribeye de a pulgada frito en sartén, pero son cortes muy caros y el nivel de aprovechamiento de la proteína de la res no es tan diferente al del puerco y está por debajo de la del pollo. Sin contar que la grasa de res am, sabe bien frita, pero el puerco sigue siendo más versátil. No por nada en más de una escuela o lo que les llaman laboratorios gastronómicos. Eso ha sido uno de mis sueños desde hace mucho tiempo. Un tipo de laboratorio, cocina abierta, donde se puede estar experimentando con recetas y poniéndolas a disposición de la gente para poder tener la posibilidad de que el día de hoy te rifaste con ramen japonés, lo más cercano al estilo de un kadoya japo o aventarte un curry, bueno, japo, porque al menos el de mi receta, el que tengo en la memoria es japo también, no es el hindú. Y poder probar un poquito de una cocina internacional abierta, pero al mismo tiempo experimentar para poder sustituir y adaptar. Pero bueno, divago. Y en muchos de estos talleres o laboratorios gastronómicos se recomienda el que se fría la proteína con la grasa correspondiente. O se hace, el pollo se fríe en grasa de pollo, que el muslo lo hace de lo más fácil, pero generalmente la piel para eso es. El puerco, obviamente con una cucharada de manteca de puerco en lugar de aceite de canola, o lo que hacen en algunos casos, dependiendo del corte, obviamente, es que hacen el calentamiento de la carne desde abajo. Yo no lo recomendaría porque te hace lo que es el derretido de la grasa intramuscular. Entonces, efectivamente, pasando la carne de frío a tibio caliente, ya se derritió la grasa, luego se fríe la carne y ya cuando esté lista va a estar seca. Así es que no, no lo recomiendo mucho. Preferiría, aunque sea una cucharadita tetera de manteca de puerco, que es debatible lo que es, si es saludable o no, ya que hay varias líneas de pensamiento que dicen que es más metabolizable la manteca de puerco, la manteca o las frituras de grasas animales que las vegetales. Pero al mismo tiempo las animales, perdón, al tener un nivel de evaporación o de humo, como le dicen,
a ciertos grados más bajo que los aceites vegetales, deja un excedente que puede ser polisaturado. Y esas son las grasas que normalmente se adhieren a otras grasas, haciendo lo que ya es el bloqueo arterial. Otros tantos lo conectan al consumo de azúcar. Es un tema difícil, pero aún así recomiendan utilizar la grasa del animal para freír la proteína del animal. O sea, utilizar los gordos del bistec para freír el bistec de res. Así es que, tema difícil. Pero en el caso de la res, yo recomendaría hacer la investigación local, qué es lo que se consume, qué es lo que la gente hace. Lo más probable es que vayan a hacer cortes de, de bajo consumo porque son de bajo contenido graso, alto contenido de sangre, o sea, un sabor de hierro muy cárnico alto, y los utilicen para estofados, para suavizar al máximo, porque sean carnes muy difíciles de procesar para parrillar o sartenear. Así es que yo dejaría en tercer lugar lo que es la res. Dejarlo como una proteína de lujo, a lo mejor una vez a la semana o cada 15 días, un buen ribeye o un New Yorker que recordemos que se hace término medio 3/4 máximo. Es un corte difícil porque si queda bien cocido, como tiene un nivel muy bajo de grasa intramuscular, va a quedar duro y va a ser un desperdicio de un corte caro. Y como en algunos lugares eslávicos, bálticos y germánicos, la salchicha de res. Una muy buena opción para poder tener almacenado contenido proteico en el refri y un hocho con chimichurri y una bratwurst. No está nada mal. Así es que probablemente la mejor opción en relación a la res y cocina económica pueda ser la, la bratwurst, las salchichas y o aprender a cocinar vísceras, que en el caso de la lengua para poder hacer barbacoa no es muy difícil, simplemente se requiere tiempo y preparación. Puede ser desde con una slow cook o una cocedora de una olla de cocción lenta que usadas no son especialmente caras y lo único es que sí ocupan estar en una zona abierta y lejos de las áreas de habitaciones, baños, etcétera, porque en las primeras etapas de cocción el olor es muy desagradable y como va a estar, valga la redundancia, cociéndose por mucho tiempo, va a estar produciendo olor por mucho tiempo. Así es que en un patio, una terraza, cubierta obviamente, es la mejor opción para poder poner una lengua de res que en muchos lugares la mezclan con grasa de cerdo, que ah, es como hacer trampa, pero lo entiendo. No sé si utilizan espaldilla, que es también de los cortes relativamente baratos, o de plano panza de puerco, o sea, lo que le llaman los gringos pork belly, de donde viene el tocino. Y mezclan esas grasas con la lengua o con, sea lomo, para los cazadores que también hacen eso, o inclusive pierna. Pero para lo que es un slow cook, no está de más el programar la cocción a, a razón de, puede ser 4-1, o sea, hace 4 horas por kilo. Cuando se trata de, perdón,
de ahumados o lo que son horneados lentos puede ser de 2.5 a 1. Pero entre más tardado es, siempre y cuando no esté abajo de 65 grados, todo lo que sean los tejidos conectivos se van a desintegrar un poco más y va a ser más tierno. Pero aquí hay que hacer una comparación, ¿no? Una balanza entre cuánto sería razonable utilizar de electricidad por 6 horas para 1 kilo de proteína. A lo mejor con que sea lo suficientemente desmenuzable basta y con 3 horas sea suficiente. También depende de las temperaturas que maneje el, la olla de cocción lenta, que hasta donde recuerdo la mayoría eran de bajo, medio, alto y apagado. Pero sé que hay digitales que pueden tener un control muchísimo más elevado, donde puedes tener una cocción consistente de 75 grados por 3 horas y tener una calidad estandarizada y manejo adecuado de electricidad para, para un producto que tiene un tiempo de vida de refrigerador alto, ¿eh? Puede ser desmenuzado, almacenado. Las Ziploc caseras funcionan. Mucha gente utiliza las bombas al vacío para, para sellar este tipo de cosas, pero la simple bolsa Ziploc sacándole el aire a mano, literalmente apretando y enrollando y sacando, y ya cuando veas que las últimas gotas y jugos de la carne y grasa ya están cerca del zipper o de la línea de, de, de unión de la bolsa Ziploc, ahí lo cerramos. Y si se le quedan 3 o 4 burbujas, no es nada. Es perfectamente aceptable. Porque uno de los secretos de la cocina mexicana es que efectivamente la carne, grasa y especies tiene un tiempo de vida en congelación bastante alto. Así es que el sacar, descongelar, freír rápido en el sartén para ponerlo en la tortilla de maíz, una salsa y listo, es más que aceptable y más que práctico. Ahora, vamos a saltarnos de res porque si no, esta sección de básicos de cocina se me hace que se puede prolongar hasta de cuatro secciones. Granos secos, leguminosas, arroz, etcétera. Todo esto. Dato número 1. Contenedores adecuados. Hay que tener, y creo que se está escuchando. Ah, qué bueno que ya se cayó. Es que hay un perro aquí que de repente puede durar 6 horas ladrando. Los frascos o contenedores correctos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la creencia popular que los ratones comen queso, los ratones comen nueces y granos. Y nada puede ayudar a que tenga ratones en la casa si es que no hay gatos y perros. Mejor que tener granos. Y lo que sea de almendras, cacahuates, semillas de calabaza, que son excelentes artículos para poder complementar una cocina de alto grano, puede asegurar que tengamos bichos. Entonces, primero hay que tener el contenedor correcto, los frascos de mayonesa, frascos de vidrio o los populares frascos masones de medio litro, creo que son como de 700 mililitros, o sea, hace casi el kilo, bueno, 3/4 de kilo. Son buena opción con el detalle de que se rompen, pero digo, si se caen. Pero hay que tener primero separado, tener organizado eso. Segundo,
el garbanzo, lenteja, frijol, todos estos granos que se utilizan para complementar entrada de proteína, sales y minerales, hay que seleccionar cuál es el que mejor te caiga. Es una de las partes más importantes porque a todos nos gusta cierto grano, pero una conversación que hay poco en este mundillo del grano guión leguminosas es cuál es el que te da mejor efecto, porque resulta que las proteínas vegetales no tienen la misma capacidad de crear músculo que los animales. El, el que la mayoría de los complementos proteicos son basados en suero de leche es un factor que no ha cambiado en mucho tiempo, por lo menos desde que yo estaba en gimnasio, y eso estamos hablando de 1998. O sea, en más de 20 años no ha cambiado el que la mejor fuente sintetizada de proteína para producción de músculo sigue siendo de procedencia animal. Pero no quiere decir que la proteína vegetal no tenga valor. Como lo decían en uno de los monólogos anteriores, el que haya sobrevivido tantos milenios el hummus y que sea una de las recetas más antiguas, por lo menos de África, me refiero de la zona egipcia, que aparentemente era donde se encontraban los primeros registros de recetas semejantes, donde se hervía y maceraba el grano de garbanzo. Y, y bueno, hay que probarlas. Hay que probarlas porque aun y cuando puedan tener niveles muy altos de proteína, de nuevo, no quiere decir que toda esa proteína va a ser absorbida y no quiere decir que toda esa proteína absorbida pueda tener capacidad de producir músculo. Así es que hay una en especial que le puede caer mejor al cuerpo. Hay que experimentar. Las comunes que van a encontrar son las más fáciles de cocinar, o inclusive también son las que se cocinan del mismo modo. Por ejemplo, haciendo una mezcla común de cubitos de puerco, que generalmente es pierna, y en una salsa de tomate, cebollas y ajo, dependiendo de la disposición, le puedes aventar hasta un chile morita, que es el sustituto a un chipotle, y podemos cambiar tranquilamente el grano. Puede ser garbanzo, puede ser lenteja, frijol pinto, frijol vaca, frijol negro. Y es una comida perfectamente aceptable, baja en carbohidratos, alta en proteína y fibra, y, y que no nada más va a calentar la tripa, sino que también está sabrosa y es nutritiva. Y se puede hacer con los tres granos, pero hay que hacer la experimentación. Yo lo que recomendaría es hacer la experimentación primero con latas para ahorrarnos la parte de la, de la hervida, y como son unidades más pequeñas, bueno, son unidades pequeñas, el garbanzo, compras una sola lata y para experimentar un día lo podemos convertir en hummus, se almacena, lentejas que puedan estar hervidas si es que están a disposición, y si no, bueno, pues hay que remojarlas y hervirlas. Y hacer lo mismo, prepararlas con, supongamos, una salsa de tomate para espagueti, pueden agregarle champiñones si quieren, como si estuvieran preparando comida italiana. Y hasta eso, la misma salchicha Bratwurst, los medallones, las monedas de carne. Y también se puede congelar. Ya tenemos la idea de cómo se hace el sacarle el aire a la bolsa Ziploc. Y ahí tenemos tiempo, tenemos oportunidad de poder estar consumiendo, probando cuál te cae bien, cuál te cae mal. Personalmente hay una receta que me encanta, no nada más porque es básica, sino porque también es muy fácil
de almacenar y de consumir. Lamentablemente ya no estamos en temporada para ella, es para invierno, pero es el mismo garbanzo con tocino, tomates y cebolla. Es bastante fácil. Si a esto le agregamos un cubo de consomé de pollo y el garbanzo es licuado, no se presenta completo, se licúa, queda una crema tocinosa, bastante generosa para poder estar eh, a, a- a modo de snack o de bocadillo en una taza de café, tranquilamente. Y es un tentempié muy recomendable, muy gratificante, que es la parte más importante, porque el que te caliente la tripa es un confort controlado muy positivo. No, es cierto, no se puede comparar al confort de una taza de chocolate caliente, obvio. Pero si queremos agregarle ese valor extra, inclusive podemos, ya que está lista la mezcla, agregarle un poco de leche. Ahora, aquí hay una parte muy importante si es que queremos utilizar leche para este tipo de sopas de tipo snack para almacenamiento. Número uno, la leche no puede hervir. Si la leche hierve, se divide en los sólidos y se hace ahí algo extraño. Se puede dividir sólidos y líquidos y ya la consistencia cambia, puede quedar granulosa. Pasa lo mismo como cuando tratamos de hacer gelatina de leche. Si hervimos la leche y derretimos o agregamos la gelatina, generalmente se va a dividir. Pero si utilizamos la mitad de digamos que el sobre es de una taza de producto y utilizamos media taza en la cual hervimos el agua, agregamos el producto y luego lo enfriamos con leche, a que nunca llegue al punto de ebullición, es más probable que podamos tener una suspensión de esta mezcla y los sólidos no se terminen por separar. Pasa algo parecido con lo que son granos licuados para poder tener vamos a decir, un almacenable estable que no se tenga que dividir. Ahora, si se divide, lo agitamos. No, no pasa nada. Ahora, tema de mejoradores. He decidido llamarlo así. No sé cuál sea el nombre correcto, pero así le puse. De nuevo, dependiendo de la disposición local, patas de puerco es uno de los ingredientes más infravalorados en la cocina moderna. Sea por la disasociación, la palabra existe, la inventé. Bueno, la desvinculación de los humanos con la procedencia del alimento ha hecho que muchos de estos productos, que son un modo más eficiente de poder consumir la totalidad del animal, sean no consumibles y muchos de estos terminan en la basura. Y eso es una genuina pena. No tengo los números y probablemente no, lo investigue para agregarlo al siguiente audio, pero el saber la cantidad de carne y productos cárnicos que se desperdician, porque no hay cultura, o bueno, sí, hay una cultura muy escueta de consumo total del animal que hace más dramático el consumo. Si tenemos solamente un filete miñón por res, que creo que son dos, y es lo único que compramos, y después de que cumple su periodo en refrigeración a la N y no se consume, todos los supermercados tienen estándares de frescura y llega un punto donde ya no puede estar ni siquiera en congelación.
Y toda esa carne se tiene que meter a otro sistema. Y todavía hay otra carne que no se va a consumir y ya es la que puede terminar en la basura. Pero viéndolo desde, y estoy reciclando la filosofía del cazador de antes, por lo menos el cazador norteño de antes, no consumir todo el animal es una falta de respeto a la muerte del animal. Entonces, en la ranchería se consumía todo. De ahí a que haya gente con gusto por un taco de ojo. No, 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 no. Ahí pongo mi línea. De sesos, que no tengo registro de haber comido alguna vez sesos. Tripa, diafragma, pulmones, hígado. Hay algunos órganos que no se comen, creo que la vesícula es uno de ellos. Pero es una buena fuente de proteína que si sabemos manejarla, por la misma razón de que la gente no ya está desconectándose de la naturaleza del consumo de animal, es una área de oportunidad para comprar o desarrollar un gusto. O sea, si resulta que en la zona presente tenemos que el kilo de hígado de res vale 30 pesos, 40 pesos, dícese $1, $2 el kilo. Cuando es congelado puede ser fileteado a como si fueran milanesas, a que fueran unos bistecs largos, unos cortes de carne largos que pueden ser empanizados. Y en algunos casos la gente está acostumbrado a consumirlo encebollado y con pimientos, que es perfectamente aceptable. Pero es una carne muy dura ahí. Ahí es muy dura y cuando es empanizado, como se cose al vapor, se cose con su propio contenido de humedad, queda tierno. Entonces, para el tenedor y el cuchillo es mucho más amistoso y sigue sabiendo a carne, pero todavía con los beneficios de que tiene un alto contenido proteínico y de vitamina D y hierro. De lo mismo podemos decir del corazón y de los riñones, que los riñones a mí me hacen un poco de desagrado, porque sé que son los órganos de limpieza y ahí desconfío un poco, pero como también hay técnicas de limpieza, también pueden ser para sartenear o inclusive parrillar. Hay gente que los corta a tamaños de limón para que pueda tener una cocción rápida y que no quede quemado por de fuera y crudo por dentro. Y luego se corta finito para con cebolla y cilantro, se me hizo agua la boca nada más decirlo, y una salsa verde y taco de maíz. Y es un buen modo de consumir proteína de alta calidad y barata y aprovechar todo el animal. Estos son bien llamados como mejoradores, pueden utilizarse para los caldos y lo que hacen es que le agregan más sabor de carne a lo que sea que estemos sirviendo, desde corazones de pollo, hígados de pollo, se los podemos sacar si nos hace ruido esto, pero agrega sabor. No es secreto que desde mucho tiempo atrás las viejitas norteñas hacían el caldo de sopa con pata y pico y cuello y todo lo que se podía de menudencias y pedacería de pollo. ¿Por qué? Bueno, primero, cultura de consumo total, o sea, de aprovechar todo el animal. Y da la casualidad que si vemos las fotografías de 1950, el porcentaje de gente obesa era muchísimo más baja. Solo digo, no estoy diciendo que sea una correlación directa, pero creo que por ahí hay algo. Y también el que las patas de pollo
tienen un contenido muy alto de colágeno en las escamas de las patas. Esto hace que el caldo tenga más espesor, pero también el colágeno es materia prima para lo que son los tejidos coyunturales, el cabello, las uñas. La gente las vende en pastillas, pero es tan fácil como para hacerlo en sopa. Hay otras hipótesis que dicen que ayuda mucho con las gripas. De aquí hay varias mitos o leyendas, o no sé cómo llamarle, donde el caldo de pollo estilo judío es la cura de la gripa. Pero da la coincidencia que la mayoría de los norteños mexicanos y también sureños tejanos tienen herencia judía y resulta que las viejitas de antes, al menos del norte, hacían eso. Le ponían patas de pollo. Entonces, no sé si haya sido una coincidencia o es parte también de la herencia sefardí judía. Y en algunos casos le agregan hígados a la discada. La discada, este platillo tan popular norteño que es también para ahorrar para todos y se justifica la juntada de todos modos, se justifica el que prendamos fuego, pero si le agregan tripa perdón, de puerco, hígados de pollo y luego res y, y todo lo demás que lleva. Pero es un ejemplo, son mejoradores, ayudan a que el caldo tenga más contenido de calcio y de colágeno, pero también de que tenga más sabor. Así es que patas de pollo, vísceras, patas de puerco, buena opción para poder mejorar cualquier caldo de los granos y o leguminosas que vayamos a estar utilizando. Bien, creo que sí, ya quedamos entonces para una tercera parte, que va a ser la parte final de los granos y a lo mejor me encuentro los números que no quiero, me va a partir el corazón, encontrar los números de qué tanta carne se desperdicia de, por ejemplo, un HIV, de los cortes que no se consumieron y qué se hace con ellos. Una parte de mí no quiere hacerlo, pero bueno, creo que es un dato que valdría la pena encontrar. Por mi parte ha sido todo. Esto es Radio Rústica y espero haber podido acompañado a alguien que haya estado corriendo. Y si no, pues también. Gracias a quien me escuchó hasta el final y que tenga muy buen día.